Y la otra cuestión era de qué iba a trabajar. Exactamente. Yo antes, Te iba a preguntar, ¿cómo llegaste al bueno, fotoperiodismo? antes de trabajar, antes de caer preso, yo me había iniciado la fotografía. Ajá. Yo lo que primero empecé sacando fotos de fiestas sociales, casamientos, cumpleaños, Claro. bautismo, que yo. Y con eso yo tenía 17, 18 años y ya me ganaba mi plata. Así que para mí la fotografía fue también un modo de vida, no solo una vocación. Al principio, sobre todo. Pero me gustaba dejar esa cosa para ir a la fotografía periodística. Como me tiraba la política, me tiraba el periodismo. Y empecé a hacer pequeñas cosas, pero no tuve tiempo a crecer como fotógrafo, como fotoperiodista. Cuando salí de la cárcel, lo primero que pensé era que si de las pocas cosas que yo sabía hacer en la vida, a ese entonces lo que más sabía era hacer fotografía. Y bueno, ahí tuve un gran amigo mío, con el cual había hecho la primaria y la secundaria, que se hizo fotógrafo gracias a mí, porque yo le enseñé fotografía. Hizo una carrera como fotoperiodista muy interesante, estaba exiliado en España y era el jefe de fotografía de Cambio 16, una revista importante de la transición en España, y él me ofreció trabajo. Yo desde Francia hacía notas periodísticas para un diario español, haciendo macanas muchas veces porque no siempre estaba a la altura de... Pero bueno, a los golpes se va aprendiendo y cuando me dio un trabajo vino otro y de otro vino otro y cuanto menos quise pensar que estaba metido en el circuito de la fotografía periodística. Yo hacía muchas cosas que importaban a la Argentina desde Francia, que a los fotógrafos franceses no les interesaban. Entonces yo no tenía competencia, porque no había ningún fotógrafo francés pensando en venderle fotos a Argentina. Yo sí. Cuando decidimos volver, porque mi idea nunca fue quedarme en Francia, yo ya tenía interlocutores para... Ya había dejado de ser el tipo que recién salía de la cárcel para ser el tipo que viene de Francia. ¿Pues viste la fascinación que hay por el que viene de Para el extranjero siempre hay una diferencia que en Argentina, exactamente. Y me aproveché de eso para presentar mi portfolio. ¿No? Debe haber sido más o menos bueno porque mucha gente andaba con los portfolios dando vueltas y luego conseguí trabajo más o menos rápido. Cuando volviste para acá, Sí, eso fue en volví el para 85. 85. A partir de ahí, ¿vos desde qué año decidiste crear definitivamente o ser parte del comité de Largra? Bueno, yo para ser reportero gráfico necesitas tener la credencial de reportero gráfico. La credencial de reportero gráfico se la dan a quien demuestra que vive de la fotografía, no a quien quiere ser fotógrafo, sino a quien ya está viviendo fotografía. Entré a un colectivo muy particular, que es el colectivo de los fotógrafos. Todos los fotógrafos en Argentina, todo el mundo, compiten mucho entre sí. Pero fuera de esa competencia, que es bastante feroz, luego hay una solidaridad muy grande entre los fotógrafos. Y bueno, a mí siempre Larga me parecía una institución que tenía esas características. Así que era un lugar para mí respetado. Claro. Cuando fue el crimen de José Luis Cabeza, a quien yo conocí y con el cual trabajé en la revista Noticias, me enteré por los diarios que llamaban a una asamblea, ¿no es cierto?, para estudiar la situación y ver qué respuestas daban a ese crimen. Me di cuenta que esa solidaridad funcionó como un músculo, ¿viste?, para el pleno menemismo. Claro. Había habido hasta ese momento muchos crímenes muy escandalosos y todos ellos impunes. Para la sociedad por ahí era un crimen más, pero para nosotros era el crimen de un compañero que lo habían matado por hacer bien su trabajo. Es decir, no es que era narcotraficante o era esto o el otro y aparte fotógrafo, no, por ser buen fotógrafo le costó la vida. Entonces, a partir de ese momento todos estábamos amenazados. Todos estamos amenazados. Pues si hacemos bien las cosas y nos toca tocar un callo sensible de algún lugar poderoso que tuviera hábitos mafiosos vinculados al poder político y económico, podemos perder la vida. Entonces, ahí yo me puse, no a militar en el sentido, pero sí a activar junto con mis demás compañeros. A los 7 meses del crimen de Cabeza tenía que renovarse las autoridades. Entonces hubo que formar una nueva comisión directiva. Y en ese marco, bueno, yo tenía una experiencia política, no estaba militando en ningún lugar. Sentí que el lugar natural para aportar algo era ahí. Y bueno, junto a un grupo de compañeros dijimos, che, hay que hacerse cargo de esto. Y nos presentamos, hubo una sola lista, no hubo competencia, se hizo una asamblea por aclamación, como se dice, ¿no? Por aclamación, así es como terminé siendo vocal
primero de la comisión directiva de arte. En este sentido también te quería preguntar, porque bueno, vos fuiste uno de los primeros, o el primero, si no, fotoperiodista que llegó al atentado de la AMIA. Sí. ¿Cómo viviste esa situación en ese momento? ¿Qué significó para vos? ¿Cómo repercutió a partir de ese instante hacia el futuro como profesional y como persona, por supuesto? Qué pregunta complicada de responder en pocos segundos o minutos. Yo estaba a 8 cuadras del lugar cuando explotó la bomba. Y me dirigí hacia el lugar donde había venido el estruendo. A medida que me iba acercando veía las consecuencias, vidrieras rotas, ambulancias que pasaban a toda velocidad. Ya estando más cerca, veía vidrieras rotas, como te decía, ya más cerca de Pasteur vi gente en el piso que estaba como bombada. Y cuando llego a la calle Pasteur, doblo a la izquierda y es como haber entrado en otro país, en otro tiempo. Situación de guerra. No es de guerra, sí, pero el tipo que vive en la guerra sabe que su país está en guerra. Y si le explota una bomba a 5 cuadras, no se va a preguntar qué pasó. Sabe que le explotó una bomba. Y sabe qué hace, su cuerpo sabe qué tiene que hacer. ¿No? Yo me encontré de golpe ahí en el medio del Líbano, hoy en el medio de Gaza, con una cámara fotográfica que me venía colgado, sin tiempo a pensar cómo pararme, qué hacer. ¿Cómo decidiste capturar ahí los momentos? O sea, ¿qué es lo que te llevó a capturar? Yo lo único que sabía que tenía que hacer fotos Ah, y que me fijé si había fotógrafos y donde yo estaba no había. Había, pero del otro lado, por la calle Viamonte. Después lo supe. Pues yo en ese momento me pasaron varias cosas a la vez. Primero, porque le puede pasar a cualquier ser humano que empieza a ver gente herida, gente llorando y muertos. De un momento para otro sin que te digan, ojo que dentro de 2 minutos vas a ver muerto. No, ahí. Llegaste y ahí. Eso es lo que le pasó a la persona que está acá. La otra es el fotógrafo que pudo pensar como fotógrafo en un minuto y dice, estoy ante un hecho, que esto es noticia en todo el mundo. y es histórico, ¿verdad? Y estoy solo. Soy el testigo para documentar esto. Entonces yo empecé a sacar fotos sin un plan premeditado, porque tampoco podías tener un plan. El modo en que se toman las decisiones en ese momento son muy aleatorias, el azar juega mucho y lo que nos puede decir la intuición. No sé, yo vi una ambulancia que estaba con las puertas abiertas y más o menos algo parecido a un cordón. Entonces digo, por acá están trayendo los heridos, me quedé en un punto. Y ahí saqué una foto, creo que fue la única foto que más o menos programé. Claro. Pero sí, bueno, veo la luz, esa foto terminó siendo la tapa de Clarín el día siguiente. Después sacaba fotos así, no es mi modo de trabajar. Yo doy clase de fotografía y le digo, el fotógrafo no puede ser una mariposa, no puede ir de un lado para una flor, de la otra flor, de otra flor. Tiene que mirar, quedarse y decir, elijo esta flor. Y a esta flor ahora me dedico y entro adentro. Bueno, hice todo lo contrario, todo lo que dicen los manuales. Mi propio manual, me lo olvidé así de golpe. Yo tengo una frase que la repito siempre. Yo siento que las fotos entraron a mi cámara, que yo no las fui a buscar. Al rato ya me pude calmar, más o menos. Empezó a organizarse los cordones. Ahí la gente se empezó a pedir silencio. Empezaron a pedir que la gente que no tuviera nada que hacer se retirara. Los fotógrafos nos fuimos a un costado y ahí yo pude empezar ya a recapitular qué hice, qué no hice. Y en algún determinado momento una enfermera está tratando de sacar algo, hacer algo ahí, y me dice, ¿por qué no se corren? Ustedes no están haciendo nada. Déjenos trabajar nosotros que estamos hablando vida. Y yo dije, tiene razón. Yo en ese momento no trabajaba en ningún medio. En ese momento yo estaba trabajando para una institución pública que era la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y fotos institucionales. Y ahí es donde yo decía, ¿qué necesidad de seguir estando acá? Dije, yo tengo fotos que no tiene nadie, ahora voy a tener la foto que tiene todo el mundo. ¿A quién le voy a vender una foto? Si acá están todos los diarios del país. Me parece que lo que tengo que hacer es irme.
Cuando estoy yéndome, es ahí que me topo con el jefe de fotografía de Clarín, Eduardo Longoni. Yo llegué a mi casa, estaban mis hijos mirando la televisión, dice que me habían visto. Papá, te vimos ahí. Empiezo a ver, y ahí empecé a tener la verdadera dimensión en donde yo había estado. Yo aparte estaba realmente muy afectado por lo que había visto. Había gente que estaba por la calle y la bomba le arrancó la vida. Era una tragedia humana. Yo tampoco podía pensar, voy a vender fotos así como, la tengo a Susana Jiménez. Me costaba a mí también pensar que podía ser un material valioso simplemente porque hay muchos muertos atrás. O sea, hay que tener en cuenta también el factor humano, Claro, también hay el fotógrafo lo que hace es eso, piensa en esas cosas. Bueno, yo también pensé en esas cosas, pero la verdad que no me resultaba fácil pensar en esas cosas.